Mis queridos colombianos, fiquistas, rodolfistas, uribistas, conservadores, patriotas, dimos una pelea digna de hombres y mujeres que queríamos mantener un país netamente democrático. Doctor ingeniero Rodolfo Hernández lo hizo bien. Con usted hasta hundido el barco. Tengo un dolor de patria inmenso. Y no se los voy a negar. Porque no solamente como colombiana tuve que haber visto posesionarse a 10 terroristas sin pagar condena alguna, sino que ahora tengo que ver a mis Fuerzas Armadas y de Policía Nacional tan amados rindiéndole honores a otro terrorista y aquellos a quienes ellos han combatido por más de 60 años. La humillación es para ellos y nosotros como pueblo colombiano les fallamos. Les fallamos. Y deben de tener en cuenta, pueblo colombiano, que un soldado jamás te va a fallar. Porque ellos no saben lo que es dormir para que tú puedas hacerlo. Le hemos fallado a Colombia. Pero mañana nos levantaremos dignos y seguiremos trabajando por este país y no permitir una constituyente en Colombia. No podemos permitir que los terroristas de este país se perpetúen en el poder. Señores colombianos, la pelea apenas comienza. Yo ya viví esto en Venezuela. Ahora ustedes van a comenzar a purgar. Y esos que hoy eligieron a este terrorista, dentro de un año, año y medio, póngale muy lejos 2, son los mismos que van a salir a pelear y a destruir el país por el sistema que ellos mismos eligieron. Soldados, perdón porque Colombia les falló otra vez. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Así Es, programa de todas las tardes, hoy con el tema que es el último que voy a hacer porque hice varios la semana pasada con relación a las elecciones en Colombia. Por supuesto que siempre estará el tema en la mente, pero quería cerrar hoy después de ver los resultados. Para ello, después de este video, quiero presentarles a mi gran amigo Eduardo Hurtado, militar, escritor, analista político, un hombre que conoce muy bien todos estos sistemas porque fue capaz de escribir un libro que se ha convertido, Eduardo, en libro de cabecera, que es la dictadura, la franquicia científica cubana. Quiero darte la bienvenida y comencé con este audio porque hiciste un comentario que me llamó la atención y por eso te llamé para que hiciéramos este Zoom. Bienvenido, Eduardo, a tu programa de Así Es por Doral Voice. Maneja lo que es la ingeniería social y el solapamiento de estas 3 estrategias que llamamos lenguaje corporal, inteligencia emocional y programación neurolingüística. Entonces vemos lo que hay detrás de todo este marketing político, ¿no? Y bueno, muchas cosas vienen a mi mente cuando fracciono cada cosa de lo que dice esta mujer. No le voy a dar el beneficio de la duda pensando que es real el video, pero trabajando bastantes años en la industria de la seguridad, a veces uno se cuestiona y se pregunta muchas cosas, ¿no? Y te comentaba que en este video esta señora nos consideraba 2 cosas, ¿no? Primero, que en Venezuela la constituyente falló, ¿no? Yo recuerdo que nosotros no aceptamos la constituyente y Chávez simplemente no le importó eso. Bueno, ok, los venezolanos no lo aceptaron, pero igual la impusimos, ¿no?
Entonces era simplemente un parapeto ahí de politiquería. Después le da el apoyo al candidato opositor, y no sabemos si detrás de todo esto hay una programación neurolingüística que te hace, a ti como ciudadano, te está programando a través de la PNL y decir, sabes que yo apoyo a ese candidato, ¿no? Tiene razón el candidato, pobrecito. Es el mismo efecto que recibió Capriles cuando aceptó la derrota sin cuestionarla. Nadie en este momento va a salir a cuestionar al candidato opositor de Petro porque dice, bueno, es verdad, pobrecito, él lo hizo todo, ¿no? Entonces hay una conexión o una inteligencia emocional que trata de conectar a través del dolor de esta mujer y darle aceptación a que el candidato opositor no imputara el fraude electoral, ¿no? O lo que yo considero el fraude electoral. Por otro lado, habla el mensaje que ella emite al final, después que ha pasado por ese lenguaje corporal de conectarme con la gente, las lágrimas y todo eso, la inteligencia emocional. Entonces viene la parte más importante, que es al final, y dice, o inyecta ese mensaje que dice, perdimos, olvidemos, pasamos la página, en el futuro lo lograremos, y eso es lo que tiende Sí, no, a y la comprar. pelea apenas comienza, ¿no? Exacto, y los que venimos del futuro como Venezuela sabemos que es el mismo discurso y por eso cuestiono la veracidad del video. Ella dice como venezolana, ella se presenta como una experta. Primero se presenta No, como colombiana y después como venezolana. bueno, a lo mejor Puede tiene tener doble las dos, nacionalidad puede tener o las quién dos cosas, sabe, ¿no? correcto. Pero Ahora, entonces dice, sí lo podemos lograr, hay salida, no lo critiquen, el candidato opositor hizo todo lo posible, yo lo apoyo, sigamos nuestro camino en paz, confiemos en nuestras Fuerzas Armadas y bueno, y ya lo demás es historia. y un discurso de que no, los militares pobrecitos, la otra es, no vamos a dejar que haya constituyente, o sea, que en sentido contrario, inverso de lo que estamos hablando, sería... viene esto, los militares están de acuerdo, va a haber constituyente y esto se va a programar tal cual se ha venido programando y como tú Te, muy bien te- lo anunciaste te en tu está libro. preparando, claro, es una preprogramación psicológica y te está diciendo, no te sorprende porque ya te dije, esto ya viene y la gente ya se va preparando, eso es una estrategia psicológica. Correcto. Y No, y bueno, la estampida viene. Ahora, yo quiero empezar por el punto número 2 de tu análisis, ok, porque te lo digo por mí mismo, que me preguntaron anoche que dijera rápidamente por qué creía yo que había perdido Hernández. Petro. Yo vengo Ujú, diciendo que Hernández conformaba, o no sé si lo habías escuchado en mis programas que te los he enviado, ujú. yo decía era el lenguaje distinto al del comunismo fuera del establecimiento. O sea, era como que sí se podía avanzar con otro discurso dentro de la política latinoamericana que no fuese o el de la izquierda de esta rancia o el de la derecha rancia también. Entonces, yo decía, yo creo que Hernández fracasa porque no tiene partido político y no tuvo quienes defendieran los votos en las mesas. Estaba muy solo, era un hombre de un lenguaje no muy estadista, pero un lenguaje llano y diáfano que le gustaba a la gente. Y contra una izquierda bien organizada a nivel mundial, porque anoche mismo vimos a Monedero en España celebrando y casi que borracho, ¿no? Ujú. Entonces, pero sin embargo yo decía, bueno, se perdió porque además se peleó la vieja guardia política de la derecha o el establecimiento, Uribe, antiuribismo, eso, todas esas cosas. Pero cuando tú me escribes eso hoy, yo digo, un caprilazo. Tú me quieres, yo no me había pasado por la mente de verdad del caprilazo. O sea, tú me quieres decir a mí que se entendieron y reconoció y ya. Bueno, yo lo veo como una emboscada de una dictadura científica, ¿no? Los colombianos o los hermanos colombianos votaron, pero otros eligieron por ellos. ¿Okay? Entonces, fíjate, si vamos a la historia y comparamos lo que pasó, por ejemplo, en Perú, ¿no? Keiko Fujimori contra el actual presidente, Ujú. donde pones a elegir a la masa entre el menos peor. Entonces pones ahora un señor de 77 años, ¿verdad? Que en cualquier momento está viviendo quizás en sus últimos 20, 15 años, un señor que ha sido cuestionado por sus millones y su fortuna. No voy a entrar en ese tema, pero estamos comparando entre el menos peor, ¿no?
Entonces, todos sabemos cómo funciona una falsa oposición. En una dictadura científica, bueno, es muy ideal dividir primeramente a los partidos opositores, y la otra es competir con una persona que no te llega. Entonces, una persona que está cuestionable. Y si te recuerdo algo, una semana antes de las elecciones le sacaron unos videos para derrotar al señor Petro. Eran muy graves, y sin embargo eso no sucedió. No sucedió. En las estadísticas que mostramos o que estamos mostrando en las redes sociales, decían que habían aproximadamente 1.200.000 de votantes nuevos, y ese 100% de votantes nuevos votaron por Petro. Entonces, cuando tú analizas lo que pasó en Venezuela con Capriles y dices, bueno, Capriles simplemente, cuando el país estaba enardecido y a punto de salir a la calle y tumbar el gobierno, Capriles dijo, no, simplemente no, reconocemos la derrota. Mañana ponemos salsa en la calle. Sí. Sí, vamos a hacer un cacerolazo y todo esto, una guerra de pijama, de almohadas, y bueno, y vamos a hacer esto, pero ganó la democracia y pronto lo lograremos. Y en ese tiempo, bueno, se pasaron 22 años, ¿no? Y por otro lado, este señor, como te digo, es cuestionado como corrupto. Entonces no me extraña que haya pactado simplemente, fácilmente, esta izquierda, que tiene un músculo financiero increíble, fácilmente le puede dar $300 millones, no sé cuántos millones de dólares le pueden haber ofrecido, y decirle, bueno, ¿sabes qué? Ahora te vamos a dar un contrato como un opositor, quédate ahí como opositor, te vamos a dar una mensualidad y te vamos a dar contrato. Sí, bueno, tengo entendido que va a ser senador. Bueno, y también, pues, y va a ser como en Venezuela, una falsa oposición, haciendo ruido para que guardar una imagen internacional de que hay una democracia, y no hay ninguna democracia, es una dictadura. Sí, no, y no me extraña que diga que un día de esto empiecen a salir estudios como este, o cuentos como que me quitaron las elecciones, pero no pude demostrarlo, no tengo manera. O me amenazaron. Me amenazaron y tal, qué sé yo, pero sí, hay otro lugar común en todas estas elecciones, que es que la cantidad de votos siempre es pequeña. Yo me acuerdo que Capriles perdió por 400.000 votos, con Maduro de 7.400.000 a 7 millones. Keiko y Pedro Castillo igual. Aquí pasó lo mismo, porque en un universo de 40 millones de votos, perder por 700.000 votos, 600.000 votos, no es nada. Sin cuestionarlo. Sí. Él salió, no solamente salió reconociendo la derrota, sino también dándole un mensaje que yo lo vi, no tenía nada de anti-Petro. O sea, vamos a trabajar juntos, vamos a agarrarnos de la mano y todo esto. Un mensaje que tú dices, bueno, y este señor realmente, bueno, le decía a Petro, bueno, espero que cumplas todas tus promesas y todas estas cosas. Y bueno, yo no sé. Trabajemos por Colombia, fue lo que al final terminó su discurso. Es un discurso muy cuestionable. Yo creo que hay muchos mensajes subliminales detrás de ese discurso, y bueno, para un señor de 67 años es muy conveniente lograr un retiro así, al estilo Rosales, donde se vende como opositor y resultó siendo uno más del mismo pozo. Sí, bueno, y es que eso es lo que camina por América Latina. Yo estaba viendo un mapa que me mandaron y todo es rojo, menos Brasil ahora, Ecuador, y creo que Uruguay y Paraguay lo tienen en azul. Pero y el próximo presidente va a ser Lula en Brasil. Sí, ahí sí, claro. Acuérdate de esto. Ya ahora sí como que cuesta dudarlo. No. Hoy en día yo he recibido muchos mensajes de personas de Colombia que me dicen, pero ¿por qué crees tú que hubo fraude si el proceso electoral colombiano es uno de los mejores del mundo? Y bueno, obviamente eso lo que te va a demostrar es que todavía están muy inocentes sobre esta franquicia cubana o esta dictadura científica. Hay desconocimiento, ¿no? Y como yo siempre digo, desconocer la verdad te hace esclavo de la mentira. Claro. Ahora, después tiene en ese audio, porque es que ese audio es muy completo para analizar la situación de Petro y del doctor Hernández o el ingeniero Hernández. Fíjate, yo veo que ella comienza llorando y pidiéndole perdón a los soldados o a los militares en Colombia. Uh-huh. Y los militares en Colombia, pues, yo tuve un coronel la semana pasada aquí el día jueves, un programazo que hicimos, un hombre que habló francamente del peligro de Petro, de las bases militares que tiene Estados Unidos allá. Pero yo veo que como que se corresponde todo lo que está pasando con los militares en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en todas partes.
O sea, como que están de acuerdo o están fácilmente cambiables los militares en América Latina. Lo que pasa es que mucha gente no entiende, cuando un comunista llega al poder es porque hay un trabajo de avanzada política. Ellos si algo tienen como sugerencia de proyecto, ¿no? El tiempo determinado, lo vamos a lograr y para lograr esto debemos tener estas piezas claves, que las Fuerzas Armadas obviamente juegan un papel primordial en esto. Entonces, la gente cree que, bueno, ahora este señor va a hacer esto y va a hacer esto y resulta que ya su columna vertebral ya la tiene planificada. Y mientras tanto trabaja en silencio. Y fíjate el mismo caso de México, donde las Fuerzas Armadas han tomado toda la estructura mexicana y nadie se está dando cuenta. Tienen los puertos, tienen las aduanas, tienen todo eso. Tenemos el caso de Venezuela. Ahora los colombianos estarán pensando, bueno, pero es que mira, nuestras Fuerzas Armadas son muy leales y son honestas y todo eso. A lo mejor sí, pero el general leal y honesto que salga a favor de la Constitución, le va a pasar lo mismo que en Venezuela. Bueno, ¿cuántos años te quedan de retiro? 2 años. Bueno, retíralo de una vez. Ya, chao. Sácalo. Se fue de baja y general de baja es un civil más del montón. Le guste o no les guste. Sí, sí. Entonces, pones al general ahora, el general de tu guerrilla, donde lo quieras sacar. Sí, tu militar afín. Exacto, tu jefe y que está de acuerdo con lo que vas a hacer y lo vas a poner ahí. Y obviamente esos oficiales ya saben que, como dice el lema, no me dejo, ponme donde hay. Entonces los van a poner ahí y le van a asignar una comisión de $50,000, $70,000. Y bueno, imagínate una lealtad por ese sueldo al mes. Y bueno, imagínate tú, ¿quién se va a resistir a ese soborno? Sí, ¿no? ese es el problema. Y además, un país que ya pues los militares saben y el mundo saben, como tú muy bien dices en tu artículo hoy, en tu escrito, tú señalas que es que en Colombia no es que son santos niños de Atoche. Ahí es donde se genera la mayor cantidad de marihuana y de cocaína en el mundo. Y eso debe saberlo los militares, o por lo menos debe saberlo gran parte de los militares. Sí, totalmente. El narcotráfico, la guerrilla y todas estas tendencias del crimen organizado han infiltrado no solamente la sociedad colombiana y latinoamericana, sino también la política, las Fuerzas Armadas, la policía, todo eso. Entonces, hay muchos miembros de estas organizaciones que son honestos, pero desafortunadamente sus líderes ya están comprometidos. Y otra cosa que escuchaba hoy precisamente de un ex miembro de la Fuerza Armada, y decían que bueno, esto se justificaba porque los gobiernos anteriores habían hecho un mal gobierno y había un descontento social, y por eso que eso permite que Petro gane. La misma historia que dicen los venezolanos, exacto, ¿no? Que Copey, que esto, que el pacto no sé qué broma. Entonces, no lograron entender nuestros hermanos colombianos de que es mejor una imperfecta democracia que el encadenamiento de una perfecta dictadura científica. Entonces, no es lo mismo llamar al demonio que verlo venir. Exactamente. Y tú sabes que yo le decía aquí a amigos colombianos que entrevisté, y ese discurso anti-Uribe, 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 ante el establecimiento y anti todo. Y yo les decía, ¿por qué ustedes no me dicen de una vez que están con Petro? No, porque nosotros estamos con Petro, pero que nosotros no estamos con Petro. Pero resulta ser que es como el cuento ese que dice que la hormiga votó por el insecticida para votar Sí. en contra de... Y se murió hasta el grillo que votó en blanco. Hasta el grillo que votó en blanco. Entonces eso está pasando en Colombia y es la misma historia. El Carlos Andrés Pérez de Uribe, de Colombia, es Uribe. Y resulta que han pasado 22 años y ahora que la gente está repitiendo los videos de Carlos Andrés Pérez, que no era tampoco ningún santo, pero era un presidente democrático que se quedó y dio la cara. Y todos los demás también se enfrentaron. El mismo Caldera. Claro, Caldera en su primera etapa. En la segunda etapa yo no puedo meter la mano por Caldera porque me da pena la actitud de Caldera. Pero ahora viene lo que dice la señora en su discurso final, que entonces los mismos van a empezar a purgar a la misma gente de ellos, como han hecho, como hicieron en todas partes. Pues. Mejor ejemplo que Baduel yo no consigo. En esta tendencia comunista no hay lealtades. Acuérdate que Fidel Castro, quien es uno de los padres de toda esta dictadura científica, quien le hacía ruido simplemente lo eliminaba.
lo desaparecía, lo metía preso. Entonces, mientras tú estés con ellos apoyando esa dictadura y siguiéndoles el juego, estás bien, pero el día que te medio salgas de ese protocolo que ellos llevan de dictadura, simplemente te sacan. Obviamente te van a tener comprometido para que no te salgas, ¿no? Porque ellos no te dan un centavo sin grabarte y sin comprometerte moralmente. Entonces, no hay salida. Esto es como la droga. Si estás en el narcotráfico, ya estás en ese negocio, es muy difícil de que se salga sin haber sufrido consecuencias. Exacto. Y mira, ¿cómo ves tú la posición de los Estados Unidos frente a esta actitud, esta nueva América del Sur que hay? Bueno, incluyendo también, por supuesto, Honduras, Nicaragua, Cuba, que es Centroamérica también, y los países, los chiquiticos de las Antillas Menores, que también están todos metidos en la mano del gobierno. Hay una complicidad increíble. Yo hablaba precisamente esta mañana sobre el paquete franquiciario de Cuba, ¿no? Colombia ha comprado esa franquicia y ahora el sistema castrista recibirá pues sus dádivas por esa asesoría de gobierno eterno, ¿no? Y hablaba yo del caso de Honduras. La señora Zelaya, quien es la esposa del antiguo presidente que salió derrocado, volvieron al gobierno. En una franquicia viene lo que llamamos nosotros continuidad de operaciones. Simplemente, bueno, yo te garanticé el poder eterno y eso tiene garantía. Yo te vuelvo a traer el poder. Eso fue lo que pasó ahí, eso fue lo que pasó en Argentina también y es lo que está pasando en Brasil también con Lula. Lo que va a pasar con Lula, correcto. Y con el mismo Maduro. Con Chávez, exacto. Y bueno, pues Chávez se murió, pero le heredó eso a Maduro a dedos, ¿no? Entonces, Latinoamérica está sufriendo realmente un daño colateral a lo que ha sido esta franquicia cubana que se ha implementado no solamente en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos al estilo gringo. Entonces, cuando vemos el músculo financiero que se usó en la campaña para que ganara Biden, yo comparo mucho la actitud de Biden con la actitud de Petro. En pleno escándalo en Colombia que tenía Petro con los videos, él estaba muy tranquilo. Y era lo mismo que hacía Biden. O sea, Trump estaba repuntando en todos lados y él estaba tranquilito, daba un meeting de 40 carros, 7 personas y todo el mundo pensaba que iba a perder. Y ganó, exacto, ¿no? Entonces, cuando vemos que lo que yo digo, pagar las facturas o el retorno de inversión que ha tenido el socialismo, el nuevo socialismo norteamericano, y empezamos a ver el levantamiento de sanciones en otros países, entonces no solamente estamos pensando, estamos viendo ese retorno de inversión en donde ya narcotraficantes, testaferros, corruptos, están saliendo, sus cargos criminales están siendo exonerados. Entonces tú dices, bueno, yo con este gobierno socialista americano no veo salida para cualquier dictadura en Latinoamérica. Al contrario, veo mucha complicidad y veo mucho levantamiento de sanciones y quién sabe qué otras cosas más por debajo de cuerda no se estarán planificando. Sí, y yo te hago la pregunta de Estados Unidos porque me llama la atención dos cosas. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos, perdón, con Colombia? Porque Colombia era el brazo... Era el aliado que quedaba. Más importante que tenía Estados Unidos era Colombia. Y es más, lo estaban tratando como un aliado no OTAN, algo así, o externo de la OTAN. Y ahora se va a conseguir que esas 9 bases militares, todos los acuerdos y todo lo que tienen ahí en armas, ¿cómo se come eso? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué sientes tú que va a pasar con eso? Sí, no nos tiene que sorprender cualquier acción reversa de parte de Colombia ahora hacia los Estados Unidos con Petro en el poder. Si pudimos ver lo que pasó en Afganistán, donde abandonaron cualquier cantidad de armamento, eso es lo mismo que va a pasar en Colombia. Y fíjate lo que pasó en Venezuela con todos los radares antinarcóticos que tenía Venezuela. Simplemente Chávez eliminó eso y le dijo a los gringos, agarren sus radares y se los llevan. Y la DEA y también se van de aquí, correcto. Y la DEA también, y eso es lo mismo que va a pasar en Colombia. Obviamente traer un presidente guerrillero
o sea, un candidato guerrillero a la presidencia, obviamente que no vamos a ver un presidente combatiendo el narcotráfico, combatiendo guerrilla, combatiendo otros tipos de crímenes de cuello blanco. Entonces, yo creo que Estados Unidos es cómplice de todo esto. Desafortunadamente, lo hemos conversado en otras oportunidades, toda la droga que se produce en estos países suramericanos y latinos, ¿a dónde va? Va a los Estados Unidos. ¿Y quién la paga? Los Estados Unidos. Entonces, aquí hay una gran cantidad de empresarios que están financiando eso y hay una complicidad no a bajo nivel. Estamos hablando de cuatrillones de dólares y que ahora esta alianza que va a ser Venezuela y Colombia, que son geográficamente sumamente importantes El para la norte del sur, región. sí, el norte del sur Ahora, completo. Ahora, fíjate, imagínate, la gente lo que pasa es que no se acuerda, a lo mejor si uno le refresca la mente, sí, pero ¿qué gana Estados Unidos con esto? Porque lo que han hecho es irrespetarlo con todo el tiempo en todo lo que hace. Fíjate, yo me acuerdo cuando estaba el presidente Bush, eh, hicieron el ALCA, el Tratado de Libre Comercio de las Américas, y hicieron el ALBA, Cuba y Venezuela, y empezaron y metieron a todas las islitas del Caribe, se desapareció el ALCA. Ya no existe el ALCA, más nadie siguió con el ALCA. Después, mira esto que acaba de pasar porque Trump influía un poco de respeto en la gente, con todo lo loco que la gente dice que es Trump, pero hizo las cumbres de las Américas y vino y estaba todo el mundo, y él iba todo el mundo. Pero ahora acaba de hacer la cumbre de las Américas aquí, y no, de verdad que hasta Uruguay, que es un paisito chiquito, fue capaz de cuestionar a Estados Unidos y no asistió. Y sí. ahora viendo ese mapa totalmente rojo el año que viene, porque lo único que queda es Brasil, que Estados Unidos, ¿cuál es la fuerza, cuál es el negocio de los Estados Unidos políticamente hablando, dejando entrar toda esta franquicia en América? Bueno, han perdido liderazgo. Obviamente han perdido ese respeto hacia los Estados Unidos porque saben que este socialismo es aliado. Entonces se atreven a decirle cuatro cosas al presidente de los Estados Unidos y bueno, no sufren ninguna consecuencia. Trump era un tipo con una mano más dura y más pesada y con una estrategia política internacional más alineada pues, hacia la disciplina y todo eso. Dio pena este año, de verdad que nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en Los Ángeles y en Estados Unidos con esa convención. Desafortunadamente para la región, ya Estados Unidos no representa lo que representaba anteriormente. Entonces, hay una complicidad, yo creo que en todo el continente, entre Estados Unidos, México y todos estos países que han adquirido esta franquicia de dictadura científica. Ahora te digo, como viendo todavía más allá, el tema de las sanciones. El tema de las sanciones es que como que esta izquierda como que decide, mira, vamos a aguantar duro, porque antes cuando decían Estados Unidos sancionó, wow, era bien preocupante que Estados Unidos Claro. Era una medida de verdad. Ahora mira, vamos a aguantar la pela calladitos aquí y en el momento menos, o sea, más indicado, vamos y negociamos con Estados Unidos y nos quita la sanción, como pasó Y es en lo que Venezuela. está pasando. Y es lo que está pasando. Y lo hacen de una manera estratégica. Primero, si tenías 20 años de cárcel, ahora te voy a dar por buena conducta, te voy a quitar el 50%. Y dentro de 6 meses, entonces te doy mansión por cárcel. Y cuando te vienes a dar cuenta, estás libre. Sí. Y si te iba a levantan quitar, sanción. y te dejo ahí unos 50 millones para que vivas tranquilo. Tranquilo, y eso es lo que está sucediendo, levantar sanciones a los PDVSA que defalcaron al país, y todo eso que estamos viendo de nuestra tradición. O sea, cuando tú ves que una persona como el Chapo Guzmán, que era el principal capo de México, es capturado y detrás de todo eso no hay ni un preso en México, obviamente que tú dices, bueno, el Chapo se salió de control y simplemente lo amarraron, ¿no? Sí. Pero el cartel sigue. Entonces, tú no ves una lista de políticos y de personas significativas en México en esa lista de socios con el narcotráfico.